Listo, ok. Bueno, bienvenidos entonces a esta segunda sesión de la clase o de la guía más bien de manejo de software. Esta va a ser la única clase que va a tener una cantidad de teoría un poquito extensa, pero tampoco tanto, porque es una materia muy práctica. Entonces simplemente vamos a abordar toda la teoría que tiene esta guía en la sesión de hoy. Y ya ustedes pues estarán entonces próximamente, estaré yo explicando pues unos procesos que vamos a hacer prácticos. Ya he adelantado la subida de unos videos en plataforma. Y también estaré entonces solicitándole a ustedes las evidencias de esas prácticas que van a estar haciendo. Entonces yo les había dicho en la clase anterior que simplemente estábamos conociendo lo que íbamos a trabajar, que había compartido todas estas teorías: el software, la evolución, el software libre, el software web, el software de escritorio. Pero hoy pues yo traigo una síntesis de todo esto. Yo espero que de pronto ustedes hayan leído un poquito también para que ahí puedan aportar. Y de paso entonces vamos a explicar las primeras actividades que vamos a colocar en práctica. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con la socialización teórica aquí y ya pues entonces arrancamos. Entonces estuvimos viendo en la guía pasada, ¿cierto? Que era el hardware. Hablaba mucho del hardware, que era la parte tangible del computador, que esa misma palabra traducía como decir parte dura, porque esa parte del computador que podíamos tocar. Ahora estamos en software, ¿cierto? Yo me imagino que ya ustedes tienen ahí en su mente del colegio lo que es el concepto de software. Entonces no sé si alguno de ustedes me dice pues qué es lo que entiende por software. O Andrés, que también está por ahí. ¿No recuerdan? No sé, no recuerdo. Estoy en blanco, pero. Bueno, recuerden que yo pues hablaba de que el software estaba compuesto por dos partes. El hardware, que fue lo que estudiamos en la clase pasada, lo que era el mouse, el teclado, las impresoras, los plotters, el lector biométrico de código de barra, toda esa parte física, ¿sí? Pero entonces hay otra parte muy, muy importante en el software y que de pronto vieron en la película, es ese que permite pues la manipulación del hardware y del mismo computador. Entonces es el software, que su palabra viene traduciendo lo que es la parte blanda. Así como hardware traduce como parte dura, esta vendría siendo la parte suave. Pero se refiere a esa parte que no podemos tocar. Por ejemplo, esta presentación que yo tengo aquí de PowerPoint que estoy mostrándoles, yo en la vida real es algo que no puedo tocar, es una proyección virtual. Y es todo esto gracias al software que es quien lo permite, ¿sí? Entonces, un concepto muy, muy, muy pequeño o breve con respecto al software sería este, es la parte lógica. O sea, cuando hablamos de la parte lógica, es la parte programada, toda esa programación que está detrás de los programas, e intangible, o sea, que no podemos tocar del computador. Entonces nosotros abrimos Word, pero la hoja de Word no la podemos tocar, ¿cierto? Ni las herramientas del lápiz. Cuando abrimos Paint no podemos, esos marcadores o la brocha, nada de eso podemos tocar en la vida real. Simplemente es una virtualización que nos proporciona ahí el software a través de la pantalla. Entonces, eso es el software. Son los programas, las aplicaciones que nosotros instalamos en nuestro teléfono o que instalamos en el computador. Todos esos programas y el mismo sistema operativo hacen parte de esto.
del software. Me también doy acceso aquí. Ahí Luis, buenas noches. Bueno, entonces es algo totalmente distinto al hardware, ¿cierto? El hardware, la parte física, la tangible, la que puedo tocar, y el software, la parte lógica e intangible. Nosotros vemos aquí en pantalla estos dibujitos, estos colores, estas letras, estas caracteres, pero todo eso es una programación lógica que construyó y permitió proyectar esa imagen aquí en pantalla. Entonces, eso es el software. Este software que estoy utilizando para la presentación es PowerPoint. Es un software que está dedicado a hacer estas presentaciones, estas diapositivas, y tiene por ahí otras herramientas que la finalidad del esfuerzo es esto, ayudar a que uno pueda hacer una exposición de un tema. Entonces, eso es el software. Dicho software se puede clasificar en 3 tipos. La categoría de software del sistema, la categoría de software de aplicaciones y la categoría de software de programación. Entonces, comenzamos con software del sistema. ¿Quiénes son los software, los programas que entran en esta clasificación? Y aprovecho pues para decirles que va a ser nuestra primera práctica, va a ser esa, pues trabajar con esta serie de programas que conforman esta categoría. Porque aquí es donde se encuentran los sistemas operativos en esta categoría. Entonces, miren que lo podemos dividir en 3 clases o diferenciar. Repito, software de sistema, software de aplicación y software de programación. Entonces vamos a estudiar primero pues lo que es el software del sistema. ¿Sí? Aquí tenemos entonces quiénes son los que conforman esta clasificación. Dice aquí, además de los sistemas operativos, también comprenden los programas que permiten controlar el hardware. Ojo, los programas que permiten controlar el hardware y administrar el mismo sistema. Cuando decimos administrar el mismo sistema, me estoy refiriendo a administrar el mismo sistema operativo. ¿Correcto? Entonces, ya nosotros conocemos de que existen diferentes sistemas operativos, no solamente Windows. Y aquí los tenemos entonces. Pues, Windows es un sistema operativo. El Mac de Apple es un sistema operativo. El Android que tenemos en nuestro celular es un sistema operativo. Linux también es un sistema operativo que tiene pues muchas variedades. Hablando de Android, pues por ahí hay un Android muy suave que se puede instalar en computador como sistema operativo. Y pues venía siendo usado por esas personas que tenían esos computadores viejos, que ya no soportaban Windows de esos galones, y se le podía montar ese Android que daba pues funcionando el sistema operativo Android ahí en el PC. Entonces, miren que el sistema operativo viene siendo el software más importante, porque sin el sistema operativo, el computador, nosotros no lo podríamos manipular. ¿Sí? Si no existiera el sistema operativo, nosotros simplemente tendríamos el aparato aquí, lo encenderíamos y pues mostraría cualquier locura o no mostraría nada. Pero el sistema operativo es ese programa, ¿sí?, que permite la comunicación entre el usuario y la máquina. Cuando hablo de la máquina, pues ya sabemos que este computador está conformado por el teclado, el mouse, el monitor, la cámara, el micrófono, auriculares, parlantes. Todo eso se puede controlar o manipular. Yo aquí puedo silenciar mi micrófono. Esta videollamada de Meet puede utilizar el micrófono y los parlantes, pues lo está haciendo a través del sistema operativo. ¿Sí? Cuando yo hago el sistema operativo, este Windows que estoy usando, pues es el que me permite con ese puntero dar clic aquí, dar clic derecho,
escribir, etcétera. El sistema operativo. Pero no solamente existe Windows, está Mac y Linux que tienen otro entorno gráfico muy parecido, pero que las opciones pues cambian un poco. Pero el concepto es el mismo, de las ventanas, de que cierro las ventanas, de que las abro, de que hago clic derecho y tengo opciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo es ese programa de importancia que cuando yo enciendo el computador, automáticamente empieza a cargarse y prepara todo para que yo pueda manipular todo. ¿Sí? Entonces, por eso, pues cuando encendemos, vemos que ahí aparece, en el caso de Windows, pues cargando Windows, ¿cierto? Es el sistema operativo que más se utiliza, por lo menos acá en Colombia, y creo que a nivel global. Entonces, pues, sin duda alguna, es de suma importancia por eso. Sin él, no se podría instalar otras aplicaciones, otros programas como Word, como Excel, como el navegador de Internet, el antivirus, etcétera. Sin él no se pudieran instalar otras aplicaciones para hacer otros trabajos. Ya esas aplicaciones tienen una categoría diferente. ¿Sí? Entonces nos corresponde a nosotros como técnico en sistemas, pues, saber manipular estos sistemas operativos, saber instalarlos, y es lo que estaremos practicando en las próximas clases. Bueno, entonces otros programas no tan importantes como el sistema operativo son los programas de utilidades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí traigo dos ejemplos. Uno es el software TUNAP y el otro es el programa CCleaner, que son unos programas que me permiten hacer un mantenimiento lógico y preventivo, lógico, preventivo, un mantenimiento pues al sistema operativo. Porque es que el sistema operativo con el uso diario va acumulando temporales, registros, un montón de información que lo va colocando lento con el tiempo. Entonces, cuando yo uso uno de estos programas, pues elimina toda esa cantidad de errores, de temporales, etcétera, defragmenta los discos, defragmenta el registro, y entonces usted va a sentir que el computador pues, o el sistema le queda un poco más rápido. Entonces son unos programas que manipulan, como dice acá, administrar el sistema operativo. Entonces, por eso están en esta clasificación. Asimismo, los antivirus son unos programas que están directamente relacionados con la protección del sistema operativo y que hoy en día pues, nos permiten también hacer una serie de mantenimientos. Otro software de suma importancia son los drivers o controladores. ¿Por qué? Porque para que esta cámara web funcione, para que el mouse funcione, el teclado funcione, o sea, todo el hardware, todas las partes del computador funcionen y usted las puede utilizar, debe haber un software o un programa que es el controlador, ¿sí? El que permite controlar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se instala Windows, pues Windows trae esos controladores o esos drivers previamente instalados para que se reconozca el hardware básico. ¿Cuál es el hardware básico? El mouse, el teclado, mouse táctil, ¿sí? Posiblemente la tarjeta de Wi-Fi, la tarjeta de red. Entonces, la idea es esa, pero en ocasiones lo que no falla, ¿cierto? Pues es el mouse, el teclado. A veces cuando no tenemos el controlador de la tarjeta gráfica o de video, los colores se ven malucos, pues la resolución se ve muy maluca. Y al instalar el driver, pues ya mejora toda la presentación. Ahí, Carlos, bienvenido. Entonces, es de suma importancia los drivers. Aquí tengo una imagen con lo que pretendo explicar un poquito mejor. Entonces,
Miren, leamos primero el concepto, ¿cierto? El driver es un software que permite que el sistema operativo reconozca el hardware. Asimismo, permite la interfaz de manipulación o configuración del usuario. Por ejemplo, yo tengo este computador de escritorio, estilo todo el mundo en mi casa, pero de pronto yo me voy a dedicar a YouTuber. Como me voy a dedicar a YouTuber con una buena presentación, entonces pues compro un micrófono de muy buena calidad, como el que estoy mostrando aquí. Si yo este micrófono que tiene su conexión USB, como ustedes la pueden ver acá, ¿sí? Y pues también debe tener su plug tal vez, o de pronto USB. Al yo conectarlo, el computador o el sistema, más bien el sistema operativo Windows que tengo instalado aquí, lo más seguro es que no me reconozca ese hardware, no me reconozca ese micrófono, porque es un micrófono profesional. Y Windows pues trae como preinstalado esos drivers pues para micrófonos pues sencillos, que son los que vienen casi siempre pues, incorporados en los portátiles, etc. Entonces, ¿qué me va a tocar a mí? Pues seguramente el micrófono al yo comprarlo me va a traer un CD donde vienen los drivers. Los drivers para Windows, me trae los drivers para Linux o me trae los drivers para Mac. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los diferentes sistemas operativos que existen los reconozcan y yo pueda usarlos. Es posible que, como ya se ha venido eliminando la unidad de DVD o de CD, entonces yo nada hago con este CD donde vienen los drivers, donde viene ese programa que va a permitir controlarlo. Entonces, me tocaría a mí, pues entonces ingresar al sitio web, seguramente la marca del micrófono, tienen el sitio web y ahí me va a proveer esos drivers donde yo los descargo y los voy a poder instalar. Entonces, mientras un hardware no tenga instalado su driver o controlador en el sistema operativo, no lo vas a poder usar. ¿Sí? No lo vas a poder usar. Y todas las partes del computador, los puertos USB, todo eso tiene su software controlador que permite que haya la comunicación entre esa parte física y el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo Windows, aquí estoy abriendo la ventana equipo y me voy a ir a las propiedades del equipo. En las propiedades del equipo voy a hacer clic aquí en esta opción, que es la de administrador de dispositivos, acá en la zona superior izquierda. Y este listado que ustedes ven aquí corresponde a todo el hardware que está en este equipo y que todo pues tiene su controlador, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, de pantalla, de red, para la batería, lo que me indica a mí si la batería no se está agotando, la mide, etcétera, él la pone a cargar, o sea, administra esa parte. O yo administro también de que esté en alto rendimiento, esté en economizador, controlador de Bluetooth porque tiene la tarjetita y antena para Bluetooth, de impresora. Si yo conecto con una impresora, tengo que instalar el controlador para que el sistema operativo me permita usarla. De almacenamiento, o sea, mira, las de USB, todos los controladores, los puertos pues tienen su instalación, su controlador 2.0, 3.0, de sonido, ¿sí? Wacom y etcétera. Entonces, mi mouse, procesador, o sea, todas las partes del computador, externas e internas, requieren de un driver controlador. ¿Para qué? Para ser usado por él.
tanto por nosotros como usuarios, como por el sistema operativo. Cuando yo entro aquí a esta ventana de administrador de dispositivos y veo un símbolo de pronto de interrogación, una X o ese símbolo del triangulito amarillo que es como de información, es porque me falta seguramente el driver de ese hardware. Y lo correcto sería pues que yo consiga ese driver y lo instale para que todo quede funcionando y reconocido por el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, la moraleja, pues, si de pronto yo ahorita voy aquí a una empresa porque van a colocar un lector biométrico de huella digital, toca instalarlo, toca instalarle el driver para que ese computador pueda usar ese lector de huella, ¿sí? Entonces, pues la moraleja es que toda parte física del computador, todo hardware, requiere de un driver para que pueda ser usado por el usuario y también por el sistema operativo. Porque este software nos proporciona también a nosotros ¿cómo es? Una interfaz, como por ejemplo, aquí entro a administrar, a seleccionar cosas, ¿sí? Y es por eso, porque está ese software, ese programa que me permite, miren que aquí puede manipular de esta manera. Y obviamente si yo no tuviera el driver aquí de audio, no me estarían escuchando porque seguramente no habría identificación del micrófono. Y pues seguramente si ustedes me hablan a mí, yo tampoco los podría escuchar a ustedes. Entonces, esto a veces suele ser muy hueso cuando a veces instalamos un sistema operativo en un computador y no se lograron pues los drivers, no reconoció los drivers. A veces es bastante molesto, incómodo y demora a veces conseguirlo. Eso puede suceder, ¿sí? Sobre todo pues cuando estamos hablando de hardware un poco más especializado, no lo que comúnmente utilizamos. Entonces pues vamos bien hasta ahí. Entonces hice una explicación especial de los drivers que forman parte de lo que es el software del sistema, ¿listo? Entonces miren que en el software del sistema encontramos los sistemas operativos, los programas de utilidades de mantenimiento, los drivers y los antivirus, pues que también están trayendo, muchos de ellos en la versión paga están trayendo estas opciones de mantenimiento del sistema. Y bueno, pues ahí aclaramos eso. Si tienen alguna duda al respecto, pues por favor, o algún aporte, por favor comenten pues, para que todos pues, quedemos claros o de pronto pues aprendamos otro ítem que tengan ustedes por ahí guardado. Continuamos entonces. Bueno, ok. Bueno, esta es mucho más fácil. El software de aplicaciones, que otra clasificación, es la más sencilla porque allí es donde encontramos a esos programas que cumplen una tarea específica, programas o aplicaciones. Por ejemplo, los navegadores de Internet es un programa que instalamos en el sistema operativo y que nos va a permitir la navegación por Internet siempre y cuando pues, tengamos el driver de Ethernet, que es el Internet por cable, o el de Wi-Fi instalado, y que tengamos el servicio de Internet. Entonces, esa ventanita que me proporciona el navegador, pues me permite navegar en Internet. Entonces, es un programa que su finalidad es la navegación de nosotros como usuarios por Internet. Hay muchos programas como Sketch, que es diseño en 3D, Blender, diseño en 3D, NetBeam bueno, pero ahí no entra NetBeam.
Bueno, y programas de diseño, Photoshop, CorelDRAW, programas ofimáticos como Word, Excel, programas de contabilidad como Sigo, otros que están por ahí. Son programas que tienen una función específica y entonces pues para eso el usuario lo instala. Entonces son pues todas las aplicaciones que usted en su celular de pronto instala con la finalidad de tomar fotos, con la finalidad de pronto dibujar algo, de hacer un pequeño montaje, etcétera, o el mismo PowerPoint, el mismo Excel, la hoja de cálculo de Google. Son aplicaciones, listo, son programas, entonces es esa categoría de software de aplicaciones que es la que más abunda. Bueno, la otra que nos queda es la de programación, el software de programación, que es un software destinado a crear o desarrollar software, programas. Entonces, como lo dice aquí, son programas que ofrecen un entorno de desarrollo para crear aplicaciones o software bajo un lenguaje de programación. Entonces, no quiero que se me confundan aquí como suelen confundirse a veces algunos estudiantes. Es muy diferente el programa que me ofrece a mí el entorno de desarrollo, es muy distinto al lenguaje de programación. Por ejemplo, yo no puedo decir que Java es un programa. Java es un lenguaje de programación. Es ese montón de códigos que armados y estructurados con una buena sintaxis me van a permitir a mí crear un programa, un software. Pero como es muy difícil hacer un programa a puro código neto, a puro Java neto, por ejemplo, colocando el ejemplo de Java, entonces hay unos software que son entornos de desarrollo que me proporcionan a mí una interfaz, ¿sí? Que me va a permitir a mí programar, ¿correcto? Por ejemplo, voy a colocar a cargar aquí y ahorita pues le muestro qué es lo que quiero decir. Entonces, de estos software de programación, hay unos muy conocidos como son NetBeans, que estoy abriéndolo, Eclipse, eh, hay uno que está JCreator, Notepad, son varios. Y ellos pues ya tú decides con qué lenguaje de programación vas a construir tu programa o aplicación. Entonces podemos decir que son programas para crear programas, que es un software para crear software, que es un software para crear aplicación, una aplicación. Entonces, este que tengo aquí abierto en pantalla es NetBeans. Entonces, por coger un ejemplo aquí cualquiera, entonces aquí tenemos un proyecto de programación donde ustedes pueden observar que aquí el estudiante pues usó una ventanita del formulario, trajo botones que se pueden mover, trajo cajeticas de textos, label que se le llaman a esto, y construyó una ventana de manera fácil, moviéndola así, moviéndola acá, trayéndola de acá, dándole un nombre, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió detrás de esto? Detrás de esto se armó todo este código que ustedes pueden ver aquí. Vamos a desplegarlo porque ahora está. Todo este código, cuando yo muevo el botón allá, aquí el entorno de desarrollo genera el código que ubica el botón en la posición donde yo lo dejé. Y este código de programación que ven ustedes aquí es Java. Pero entonces el entorno me ahorra a mí digitar todo este montón de código de Java. Que quien lo haga es un bárbaro y que lo hicieron en un inicio, claro que tuvieron que hacerlo en un inicio y después nos facilitaron la vida con estos entornos de desarrollo
donde nosotros ubicamos los objetos, los controles, y el código Java se va generando. Entonces yo me dedico únicamente a la programación, como es esto que está aquí. Yo me dedico a la programación, ¿sí? Entonces, esto es un software de programación. Acá está pues una clase donde está puro código hecho por el estudiante, ¿sí? Este sí es hecho por el estudiante, pero el entorno nos ayuda pues con la corrección de errores. Cuando tenemos algo malo nos indica, por ejemplo, ahí me está el mensajito indicando de que hay un error, que falta algo. Entonces el entorno de desarrollo me permite esa facilidad al programar, que yo colocármelo a hacer así a ciega, imagínense, tremendo, tremendamente difícil. Pero tuvieron que hacerlo en un inicio. Entonces, este es un ejemplo de un software de programación. Es este que me está proporcionando esta interfaz, ¿sí? Pero yo estoy usando un lenguaje de programación que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, no vayan a caer en ese error de decir que Java es, por ejemplo, un software. No, es un lenguaje. Entonces, aquí vale la pena aclarar esa parte de lo que es un software de programación, que es muy distinto a los lenguajes de programación. Otro lenguaje de programación es, por ejemplo, PHP, que es usado pues, para programación web. JavaScript, lo mismo, es distinto a Java. Muy parecido en la sintaxis, pero el objetivo de él es la web. Entonces, hay varios lenguajes de programación y hay varios entornos de desarrollo, unos programas que son entornos de desarrollo para programar con ese programa, con ese lenguaje, perdón. ¿Entendido ahí? Bueno. ¿Alguien va a decirme algo? Parece que escucho por ahí. ¿Algún aporte, duda, pregunta? Bueno, entonces, aquí finalizamos esta clasificación. ¿Sí? Aquí finalizamos esta clasificación en cuanto a estos tipos, porque hay otras clasificaciones o características que nos permiten clasificarlo también. Como por ejemplo, lo que es el software propietario, licenciado, lo que es el software libre, ¿sí? Entonces, esto pues tienen ahí el material y la copia. Yo hago una síntesis muy corta aquí y ustedes pueden ampliar con el documento que les subí ahí en plataforma. Entonces, lo primero que queremos aclarar es que libre no significa que sea gratis, ¿sí? Cuando hablamos de software libre, es aquel que tiene el código abierto para que el usuario haga aportes, modificaciones. Entonces, permite libre porque permite el acceso al código para ser manipulado. Así empezó Android. Android, pues muchas empresas, como por ejemplo, bueno, hay otras marcas, no sé si Samsung o LG, una de ellas, tienen su propio sistema operativo para dispositivos móviles, para televisores, etcétera, y se han basado pues en Android. Sí, profe, Cuando qué pena que lo interrumpí. sí, Era Tyson, si no estoy mal, Tyson, la de Samsung, es la de una de Samsung, ellas. cierto. Y Huawei tiene uno también. Sí, Huawei, Huawei. de Huawei no es el Kirin, ¿no? No me acuerdo, yo sí estuve leyendo, pero no le presté atención. Con eso, lo de las restricciones en Estados Unidos con Android y esas vainas, bueno, ellos hicieron uno, ¿no? Sí, ellos estaban construyendo uno, creo que se llama Kirin, si mal no estoy. Y fíjense que, por ejemplo, si ustedes compran un celular, los Motos, cuando los Motos habían sido comprados por Google, ustedes saben que Motorola fue adquirida por Google.
y esos Motorola traían el Android puro de Google. Pero entonces si nosotros comprábamos un Huawei con Android, este Huawei era Android, pero tenía sus modificaciones de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces, ubicaban cosas o administraban las cosas, es modificable. O sea, es como el código es abierto, pues ellos hacen sus modificaciones de acuerdo a su criterio. Ya lo que pasó después con Motorola es que hubo una discusión ahí entre Samsung y Google, donde Samsung le decía a Google que si ellos eran los dueños de Android, que es el sistema operativo, no tenía sentido entonces que entraran a la competencia de los smartphones y que ellos entonces iban a hacer su propio sistema operativo. Entonces, por esa razón, tengo entendido que, parece que vi a alguien que entró aquí. Bueno, entonces por esa razón, si mal no estoy, Google terminó vendiendo sus acciones, su parte de Motorola. ¿Sí? Y pues miren que Android se ha posicionado mucho en el mercado. El único rival que yo le veo así de peso es el iOS de iPhone. Y pues que en Estados Unidos la mayoría de las personas usan iPhone. Entonces, eso es lo que permite el software libre. ¿Qué es lo bueno del software libre? Que como es de código abierto, ¿cierto? Entonces, muchas personas hacen aportes, muchos programadores hacen aportes y van construyendo y van creando nuevos plugins, nuevas cosas a ese programa. Ahorita les mostré a NetBeans, ¿cierto? Un software de programación. Ese es un software libre. Es una gran comunidad de programadores que se la pasan sacando nuevos plugins, nuevas cosas, nuevas librerías, porque el código está abierto. Entonces, hay muchos aportes que van nutriendo ese software. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de ese tipo de programas. El Chrome, el Google, el navegador es de código abierto. Entonces, miren que Avast tiene un navegador en base a Chrome, ¿cierto? Y por ahí he visto otros navegadores en base a Chrome y es el mismo estilo, misma cosa, simplemente que lo personalizan. Mozilla siempre ha sido más viejo que el Chrome, ha sido un navegador mucho más viejo y es de código abierto y es el preferido, es el favorito de los programadores web, de los diseñadores web, porque tiene muchos plugins y muchas funciones para ello. Y así pues tenemos otros, bueno, aquí en Internet Pro no debería estar, no sé por qué están esa imagen. OpenOffice, ¿sí? Es abierto. Mientras que tenemos los de código cerrado o los de propietario. Estos programas podrían ser gratis sin ningún problema, porque vuelvo y repito, la palabra libre no significa que sea gratis. Ellos podrían ser gratis, pero te lo dan gratis y tú no tienes acceso al código. O sea, no puedes hacerle modificaciones ni construir nada, porque el código no está abierto al público. Entonces, no tiene que ver una cosa con que sea licenciado, con que sea propietario, o con que sea open source, que es código abierto, o libre. Entonces, hay que tener bien clara esa apreciación ahí, esa clasificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con el software libre? Aquel software libre que te permiten usarlo, que no tienes que pagar una licencia, tú lo puedes tener sin ningún problema en una empresa y eso no te va a generar a ti una sanción por parte de la DIAN ni nada por el estilo. Y hay software libre de todo tipo. Por ejemplo, sistema operativo, tenemos Ubuntu de Linux, todas las versiones o las familias que Linux ha sacado son software libre. Incluso cuando yo estaba en la universidad,
y el internet no tenía tanto poder como ahora. A uno se le hacía muy difícil ponerse a descargar un sistema operativo, ¿sí? Y eso que en ese entonces no pesaban tanto como ahora. Entonces recuerdo que uno le escribía a Linux, escribía en la página de Linux y solicitaba que le mandaran el sistema operativo Linux y se lo enviaban a uno por correo gratuitamente. Le llegaban a uno el CD y chévere porque hasta traía calcomanías con el logotipo de Linux y de Ubuntu. Y era así, entonces, pues, como era una comunidad, claro, y ellos ahí reciben donaciones, pues, mucha gente que hace donaciones porque lo usa. Y así se ha mantenido y se ha construido y ha mejorado. De hecho, hay muchas cosas de Windows que son copiadas en la actualidad de Ubuntu o de alguna versión de Linux. Eso en cuanto a sistema operativo. Por ejemplo, que yo quisiera hacer montaje con Photoshop. Pero Photoshop es un programa de la compañía Adobe, licenciado y caro. Entonces, pero mira, yo tengo este programita que se llama Glim, que es muy parecido a Photoshop. Consiste en trabajar la fotografía, la imagen, diseño gráfico, montaje, etcétera, y es libre. Entonces es el que tenemos instalado allá nosotros en Sensa, pues para lo de diseño digital, porque eso no nos va a nosotros no nos va a causar ningún problema legal, ¿correcto? Entonces tú te puedes evitar muchos problemas de esta manera a nivel empresarial. Tú no tienes que pagar una licencia de Windows si tú puedes usar Ubuntu como lo hace Redcore, Apuestas de Córdoba, usan Linux y ellos no tienen que andar pagando por cada computador licencia de Windows, ¿no? Están gratuitos con su Ubuntu. No sé si están usando Ubuntu, pero sí es que siempre han usado Linux. Desde que empezó esta cuestión del chance de manera digital. Y así hay, mire, este programa de tercera dimensión, de diseño en 3D, modelado en 3D, es el mejor, se cataloga como el mejor y es libre. No es licenciado, o sea, no necesitas pagar una licencia por él. Y el código es libre porque es código abierto. Y me acabo de enterar en estos días que Blender se ha unido, ha hecho una alianza con Unity, que es un programa en 3D en el que se hacen videojuegos, que también es muy bueno. Así que alguna monstruosidad va a salir de ahí y esperemos que siga siendo libre y que no siga siendo licenciado. Entonces ya habíamos hablado de Mozilla. Bueno, aquí otro que conozco es Drupal. Drupal es un CMS, un Manager System, un sistema gestor de contenido con el cual se diseñan páginas web, pero de una manera mucho más fácil. No necesitas ser un diseñador, simplemente instalas plantillas y empiezas a modificar las plantillas o simplemente a subir el contenido. Si tienes conocimiento, pues puedes modificar las plantillas y pues tienes un sitio web de esos que ustedes ven que montan artículos. Entonces tú creas artículos o páginas y no tienes que tirar código para eso, simplemente montar los posts que uno llama y ellos se van escalando pues, por fecha. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, yo estoy usando aquí en Transcarga. Aquí en Transcarga, este es mi sitio web personal, ¿sí? Sino que yo no lo uso a nombre mío, pero si bajamos acá, ahí sí van a ver que dice creadores activos Luis Fernando Negrete Castro, licenciado en informática y medio audiovisual. En un inicio me ayudaron 2 compañeros, pero me dejaron solo hace muchos años. Y yo soy el que costeo este sitio. Este sitio, pues, yo no usé Drupal. En un inicio usé Drupal, pero luego me pasé, está hecho con WordPress. Entonces me facilita todo esto. Hice manipulaciones
hice manipulaciones de código, de CSS y eso para crear, por ejemplo, estos efectos y algunas cosas así. Hay veces que hay que averiguar cositas, cómo hago esto, ¿sí? Pero es mucho más fácil cuando uno usa estos gestores de contenido, este WordPress, es competencia del que les estoy mostrando acá, que es Drupal, y le facilita a uno el trabajo y las publicaciones. Se actualiza, le facilita a uno la administración de usuarios, del login, etcétera, y uno se ahorra de programar ese montón de cosas. ¿Sí? Es libre. Entonces, mucha gente se la pasa sacando plugins. Cuando entro a la zona cuando yo entro a la zona de mi sitio web de administración, yo puedo mirar qué plugin nuevo hay. Le cambio esta interfaz, con un solo clic bajo otra plantilla, se la cargo y todo el contenido queda intacto, pero simplemente que queda mostrado de otra manera. Entonces son muchas herramientas, muchos programas y software que hay dedicados a una función y que usted verá a ver si toma uno licenciado, uno que le toque de cancelar, o si toma uno de este tipo, que pues no le va a tocar de hacer un gasto. ¿Sí? Bueno, y para finalizar esta parte teórica, tenemos pues la otra clasificación o diferencia que es entre el software de escritorio y el software web. Entonces, aquel software de escritorio, ¿cuál es? Pues el que nos toca de instalar en nuestro equipo. Hacer una instalación en nuestro equipo. Y en mi equipo donde lo instalé, pues es que yo puedo acceder a mi programa y hacer lo que voy a hacer. Ejemplo, un CorelDRAW, un Photoshop, un Word, un Excel. Aunque estos programas pues ya tienen varios de ellos tienen una versión en la nube, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el Word y Excel a través de las cuentas de Outlook, ahí tienen una versión en la nube que son más livianas, que no son completas a cuando uno lo instala. Entonces, así mismo tenemos ese programita donde algunos de ustedes hicieron la línea de tiempo, pues es software web. El mismo Met que estoy usando ahora, software web. Las hojas de cálculo de Google, software web. Y que tiene otras ventajas, como por ejemplo que me dejan trabajar de manera síncrona y asíncrona, o de manera síncrona, colaborativamente con otro compañero. ¿Sí? NetBeans, ahí tenemos, este es un programa de programación, ¿cierto? Un software de programación, pero hay que instalarlo. Pero hay unos software que me permiten a mí programar, como por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Y si yo me acuerdo cómo entrar. No, este no es. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Ya sé dónde me voy a acordar aquí. Si entro aquí al curso de ustedes, en este. Sí, ya tengo el nombre. Este es un software web de programación. Y se los muestro. Este es para hacer aplicaciones Android. De manera muy sencilla. Obviamente, pues tienes que primero saber algoritmos. Entonces, trabaja con programación en bloque, lo que lo hace muy fácil. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí, ustedes se fijan, me muestra el celular.
¿En cuál estoy? Ya estoy en Redasense, ya la iba a dañar. Aquí fue donde yo hice Redasense. Sencillito, facilísimo. Si yo me fuese a... ¿Dónde? Proyectos. Aquí, por ejemplo, este de la rica que lo hice cuando estaba aprendiendo. Mira, este es un programita muy sencillo que, como yo andaba indeciso a veces de qué chance iba a ser, yo no quería mucho chance, pero como estaba indeciso, entonces veía una cara de qué chance, nunca sabía qué número hacer, entonces me lo hice y lo coloqué en el celular. Ahí me da un número al azar. Entonces, si les muestro, ¿ustedes creen que yo me acuerdo de cómo irme aquí a la zona de código? Aquí, bloques. Entonces, miren, ustedes que ya algunos están viendo algoritmos, entonces miren que yo aquí tengo un ciclo, mostrar números, la variable, tal, y ya armo esto. ¿Sí? Cuando jugar sean tal cosa, entonces son unos bloques, lo que ustedes en código, pues son unos bloques a manera de rompecabezas, que lo armas y él funciona. Entonces, este es el diseñador y este es el código, pero no es código como código, sino como un código en bloque. Ahí, saco un bloque y manipulo con los valores, etc. Aquí va que el número aleatorio de 0 a 9, valor 1, valor 2, valor 3, bola 1, bola 2, bola 3, bola 4. Y el del baloto, yo tengo el del baloto. Aquí tengo el del baloto. Pero este no estaba terminado. Entonces mira que es en web. Y ahí tengo cada vez que entro aquí, pues yo puedo escoger mis proyectos. Tengo 3 proyectos hechos. ¿Sí? A diferencia pues, de Android Studio y eso, que ya me toca instalar. Entonces, aquí ustedes pueden ver las ventajas y desventajas del escritorio. Pues. El de escritorio es más robusto, se me permite muchas más cosas, sin internet funciona. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo estoy lejos de mi casa en otro computador, no tengo acceso. Pero ¿qué pasa? Que fíjense que yo desde cualquier computador, en este caso, entro y continúo trabajando mi aplicación sin ningún problema. Y todo queda guardado en la nube. Entonces, hay ventajas y desventajas pues, por lado y lado. Ya es cuestión de la necesidad del usuario. Pero con lo concerniente al software, pues, es todo lo que podríamos desglosar aquí. Repito, he hecho una síntesis y un resumen de todo lo que les colgué en la plataforma. Entonces, que estuve dialogando sobre todo esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, si yo les invito a que entren aquí, por ejemplo, a esta zona del software libre, y ustedes acá al final pueden ver los diferentes tipos de licencias. Hay licencias libres, pero algunas te permiten hacer unas cosas más que otras. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí los diferentes tipos de licencias que hay. Y si entramos a GNU, también nos proporciona el tipo de licencia que vamos a colocar pues, para poner en el pie de página. GNU. No sé si tienen una preguntita porque aquí finalizo ya esa teoría o algún aporte que hacer. Voy a ir cerrando acá porque se me va a poner lento el equipo. Bueno, listo. Bueno, muchachos, si no hay aporte ni pregunta ni nada, pues entonces quiero ya para finalizar decirles cómo vamos a trabajar esta primera parte. Ya estuve subiendo pues
algo acá y vamos a comenzar con el software del sistema, práctica de software del sistema. Entonces he subido aquí un videito donde, bueno, esta lección se llama configuración del setup para preparar el proceso de instalación de un sistema operativo y botear una memoria USB, es lo que tenemos acá. Entonces aquí les he dejado un link para descargar Windows 10, si no lo tienen. Aquí les he dado un link para descargar. Está dividido en 3 partes. Le voy a dar clic aquí y eso me va a llevar a Mega para descargar las 4 partes que tiene, en las que está dividido ese. Son 4 partes para descargar. ¿Y qué van a descargar aquí? Una imagen y eso de Windows 10. Ya después, si no conocen ese concepto de imagen y eso, pues ya lo estaremos abordando. Listo. Tengo aquí un link para descargar un programa que se llama Rufus, que este programa, aquí tienen para descargar, este programa es el que nos facilita el botear la memoria para que nos quede como un dispositivo autoarrancable. Y tengo otro link aquí para descargar un programa de virtualización, que es VirtualBox, como yo les había dicho, pues para no formatear el computador ni nada de eso, todavía que estamos iniciando, entonces lo haremos de manera virtual a través de una máquina virtual, valga la redundancia, que nos proporciona este programa. Listo. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues muchachos, que se vayan descargando esto. Vamos a cambiar un poco la metodología que estamos llevando. Aquí yo hago una explicación del setup. Pues antes de botear la memoria, yo considero que debemos identificar si nuestro computador, a donde vamos a hacer la instalación, es de estos viejos que trabajan con BIOS de esta MDB que se llama, o si son de los actuales que ya vienen con el sistema web. Ya estaremos hablando también. Entonces, por favor, descargar. Y acá les voy a montar. Aquí hago el boteo con Rufus versión 2. Algo, entonces acá les voy a montar ahorita el video con el boteo en Rufus de versión 3, que es más sencillo todavía. Y espero montarle otro de otro programita que tengo por ahí. Entonces, pues para que vayan viendo esta parte, y yo voy a montar una tarea donde ustedes me van a ir colocando, o donde me van a colocar las evidencias. Entonces, les doy un ejemplo. Si nos vemos este video, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer usted en su casa? Usted en su casa va a meterse al setup de su computador. Si le toca desactivar me olvida ahorita, cuando UEFI tiene desactivado el security, ¿ok? Lo tiene activado, perdón. Entonces tocaría desactivarlo pues, para que permita hacer la instalación. El security UEFI, ¿no es? ¿Lo de qué? ¿Lo de Legacy? ¿No? Legacy. No, tú sabes que UEFI viene deshabilitado y entonces uno no puede hacer instalación hasta que no... Perdón, viene habilitado. El security, ¿no es? Security UEFI. El Security Box, no. El Box Security Box Security, es correcto. Entonces, ¿qué quiero yo? Que usted se meta al setup de su equipo e identifique esa parte. Lo de la BIOS. Es correcto, de la BIOS. Y deshabilite si es UEFI, usted deshabilite el Security Box. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted se toma una foto, una selfie, donde aparece su cara y la pantalla del computador con esa deshabilitada. Entonces ya yo sé que usted hizo el ejercicio.
Luego viene el ejercicio de botear la memoria. Entonces, usted se toma una selfie también ahí, que aparezca su cara y la pantalla donde ya usted terminó de botear su memoria. Y así con cada ejercicio, ¿listo? Evidencia fotográfica de que usted hizo cada ejercicio de cada video que voy a ir montando. ¿Qué voy a recoger aquí? Pues aquí vamos primero a botear la memoria, a instalar la máquina virtual, VirtualBox, a crear la máquina virtual y vamos a instalar Windows 10 en esa máquina virtual, vamos a instalar también Ubuntu. Entonces de todo esto pues vamos a dejar la fotico de que lo hicimos, ¿listo? Ya yo en la tarea les voy a decir cuáles son las fotos que tienen que subir, ¿sí? Entonces pues por ahora, ¿cierto? Vamos a ir viendo esta. Yo espero mañana grabar el videito que me hace falta. Sin embargo, pues ya adelanté y monté instalación del software para virtualización. Aquí tenemos el video donde se instala el programa de VirtualBox. Y pues ya tengo montada también la instalación de Windows 10. Que ya se podría trabajar. Ya con los videos que están aquí se podría hacer el ejercicio. Pero yo quiero adicionarles, de pronto, porque como van a descargar la nueva versión de Rufo, entonces no me vayan a decir, no, que no es lo mismo que está en el video. Entonces, pues, quiero hacer ese videito. Lo que pasa es que tengo problemas acá en la casa con los computadores. Voy a ver si hay solución. Y pues voy a conseguirles también otro programita diferente a Rufo, pues también para complementar y tener otro ahí. Listo, pero ya con lo que está aquí se podría hacer el ejercicio de botear la memoria, instalar el VirtualBox, crear la máquina virtual y hacer la instalación. Entonces, el que quiera ir adelantando puede irlo haciendo. Y pues no olviden ir tomando esa fotito. Yo no creo que los computadores de ustedes vayan. Yo aquí coloco, en este video, coloco el ejemplo de un equipo que es, de un equipo que tiene el sistema UEFI y uno de los antiguos, que no lo tiene. Pero de todas maneras, este equipo que yo grabé aquí no tiene esa interfaz de UEFI que nos deja manipular el mouse. No era pues tan actual para entonces, porque actualmente pues hay uno que la BIOS no nos permite utilizar el mouse y eso tiene animación, tiene, mejor dicho, dibujito y todo, o sea, muy chévere, parece un videojuego. Pues me imagino que va a ser el caso de ustedes en su casa, que deben de ser mucho más actuales esos equipos. Entonces, ¿quedamos claros ahí, muchachos? Sí, profe. Cualquier duda, de todas maneras, pues van preguntando, ¿vieron? En el chat o me preguntan por acá, por interno, como quieran. Entonces, lo primero que nos vamos a dedicar es a lo que más tiempo nos va a gastar. No sé, ¿por qué no? Confírmenme por el chat. Confírmenme por el chat. ¿Quiénes no tienen Windows 10? ¿Quiénes no tienen la imagen de Windows 10? Para yo irme haciendo una idea. ¿Quiénes no tienen la imagen de Windows 10? A mí me parece que se fueron y dejaron ahí eso para que creyeran que estaban ahí. Nada de eso, profe, nada de eso. No, bueno, entonces inviértanle, muchachos, dejen el equipo descargando en la noche, no sé qué usan ustedes, pues para que se bajen a Windows 10, porque mire que pesa casi 4 GB. Entonces vayan adelantando esa parte de hacer las descargas de estos programas. Profe, yo ahí les compartí en la descarga como que el tool de Windows que descarga original.
Original no, de la página oficial de Windows. Por si alguien lo quiere directamente ahí, que venga ya actualizado con la versión 20.04 de Ese es Microsoft. el que es en línea. Sí, el que es en línea, que viene directo de la página de Windows de Microsoft. Bueno, Solamente yo hay que también. seguir las Bueno, yo quería decirlo era Ujú. porque recordé lo que le comentaba sobre que también esté la opción no solo de Rufus, sino que por el asistente directo de Microsoft. Sí, Entonces, como sí. que para que también lo tengan. Igual Ah, pueden bueno. descargar la ISO ahí y también pueden usarlo directamente. No sé, lo dejo ahí Sí, claro, comentado. claro, excelente. Sí, Carlos, excelente. Yo también tengo esa también nos da para descargar el paquete ofimático e instalarlo, Sí, ¿cierto? sí. Ujú. Y también tiene para activarlo, ¿no? No, este es el oficial de Microsoft. O sea, es como Ah, el asistente de descarga. ya. Bueno, yo tengo uno pirata por ahí, eso lo voy a pasar aquí. Tú Ese es sabes el que después hay que activador. hacer la activación, exacto. Pero entonces también nos deja, en línea Bueno, nos hace la instalación. Yo se lo estaré subiendo ahí también. hay un buen Tengo que método mirar con el de CMD, activarlo mediante comando. también. Me, Sí, me hay parece muy, más, sí, me parece mucho mejor, o sea, en los casos en los que la gente quiere activarlo así por el hecho de que uno no debe, o sea, no usa programas de terceros que uno no sabe qué deshabilita o qué habilita. sí, claro. Es peligroso. Si Exacto. no, pues exacto. Bien. Bueno, entonces entre más opciones tengamos, mucho mejor. Ahí las vamos compartiendo. Entonces, pues de lo que ustedes compartan, yo voy dejando ahí en plataforma también para que tengan el acceso. Aunque en estas cuestiones, ustedes saben que ya el año que viene toca es de uno bajarse la actualización, entonces eso va quedando muy desactualizado. Como para que de pronto lo consulten dentro de 2 años y eso. En plataforma ya no tendría sentido, pero vamos a dejar ahí toda esa herramienta. Entonces, primero, pues nos vamos a dedicar a eso. Ya voy a ir suspendiendo aquí, pues ya que se explicó eso, la grabación.